producto, muchas veces el usuario o el operador, en algunos casos, hace rebalsar los tanques de las máquinas para poder llenar obviamente el tanque, porque él tiene, por ejemplo, un tanque de 2000 litros de caldo, y cuando está por la mitad del agua o preparando la mezcla, empezó a generar mucha espuma, él lo hace rebalsar porque tiene que llegar a los 2000 litros de agua para que le alcance la aplicación, pero no estamos teniendo en cuenta ahí que está perdiendo mucho ingrediente activo porque se derrama el suelo, además de perder el ingrediente activo, además de perder la plata, además de que va a subdosificar, estamos contaminando el suelo donde se prepara el caldo, ¿no es cierto? Entonces es un elemento, el tema de mejorar o evitar la formación de espuma en la preparación de caldo. La mala mezcla, la mala homogenización, se refiere cuando los productos no son compatibles entre sí. Muchas veces el usuario mezcla varios productos, mezcla 5, 6, 7, hasta 8 productos juntos en una aplicación para ahorrar pasadas, podría decirse, de aplicación, pero muchas veces los productos no son compatibles entre sí y se produce una reacción química donde los productos se solidifican, se corta el caldo, se vuelven sólidos. En algunos casos podemos perder un 10% por este tema, o podemos llegar a perder toda la mezcla, todo el caldo, porque llegó un punto que se hizo tan sólido que es imposible recuperarlo y volverlo líquido de nuevo. Entonces, es un problema muy importante que se viene dando ya hace 2 o 3 años, con el ingreso de muchos productos con ingredientes de baja calidad, productos de origen asiático, que a veces, si bien las moléculas son muy buenas, pero los inertes no tanto, entonces a veces ocurre que no son compatibles entre sí, pero por eso acá lo que le recomendamos al usuario es que prepare primero una pequeña cantidad de mezcla en un balde, en un recipiente, donde haga un pequeño ensayo de compatibilidad. Preparando todos esos productos en una pequeña cantidad, ahí vamos a ver si los productos son compatibles entre sí, y ahí recién preparamos a escala la cantidad necesaria para llenar el tanque, ¿no es cierto? La deriva es otro problema que podemos llegar a perder, según estudios hechos por Empresa Iacto en Brasil, podemos llegar a perder un 25% por lo que es viento y evaporación. El viento, si bien no le tenemos que tener miedo al viento, el viento es un elemento que nos ayuda a la penetración en un cultivo de muchas hojas, de mucho follaje, pero el viento arriba de los 12, 15 kilómetros puede ser perjudicial porque gran cantidad de gotas pequeñas, gotas chiquitas, se pueden volar, se pueden desviar de su objetivo por el efecto del viento e ir a contaminar un cultivo vecino o quemar un cultivo vecino. Y hay gotas tan pequeñas y hay productos que son tan volátiles que pueden llegar a volar entre 10 y 15 kilómetros, afectando productos de gente que, bueno, no era lo correcto, ¿no es cierto? Y el tema de la evaporación, a veces cuando aplicamos en condiciones climáticas demasiado adversas, también es un problema de pérdida, ¿no? Escurrimiento. Escurrimiento también, cuando muchas veces aplicamos demasiada cantidad de agua, mucho caudal de agua, y con los productos que no tienen adherencia, que no se prepara con un aditivo, con un ayudante, con un producto que tenga el efecto pegante, el efecto adherente, cuando no tenemos este producto que nos va a ayudar a que las gotitas de ingrediente activo se queden pegadas en las hojas, el producto se escurre. Cuando hay demasiado rocío y no tenemos un tensioactivo, un adherente, el producto se escurre. Entonces el escurrimiento es un grave problema que también ocurre en muchos casos por la falta de conocimiento, la falta de usar un aditivo que me retenga esa gota arriba de la hoja, ¿no? El estrés de la planta es otro elemento que perjudica hasta un 40%. Muchas veces, siempre digo que es por falta de conocimiento, falta de comparación, aplicamos productos en condiciones climáticas muy adversas, con temperaturas muy altas, con humedad relativa muy baja. Entonces la planta está estresada, cerró su estómago, no permite el ingreso del producto, sobre todo cuando queremos hacer un herbicida, por ejemplo, que la maleza está totalmente estresada y no va a absorber y no vamos a tener un buen control. Por eso tenemos que tratar dentro de lo posible
de buscar las mejores horas, las mejores condiciones de aplicación. Sabemos que no siempre es así, no siempre tenemos condiciones ideales. Hay veces que empieza el viento desde la mañana y termina en la noche, o hay veces que hace calor desde la mañana o no hay nada de humedad, como pasó este invierno que tuvimos muchos días secos, con humedad relativa muy baja. Entonces se complica para hacer aplicaciones porque justamente el producto no es absorbido, ¿no? El equipo pulverizador también juega un papel muy importante en todo el proceso de la aplicación. Si el equipo pulverizador no está bien calibrado, bien regulado, en perfectas condiciones, muchas veces tenemos mangueras que están perdiendo, mangueras pinchadas, bombas con baja presión, boquillas con mucho desgaste. En este caso el equipo me puede perjudicar hasta en un 45%. Fíjense que del 100% de lo aplicado, el 100% de lo aplicado, podemos perder un 45% de la preparación, o sea, de la aplicación efectiva por el hecho de que el equipo está mal, ¿no es cierto? Y lamentablemente pasa. El tema de la lluvia posterior sería lo que denominamos el lavado. Muchas veces aplicamos un producto, hoy en día tenemos que empiezan las épocas de lluvia en algunos departamentos, tenemos días muy lindos, con buenas condiciones, con buena humedad, con baja temperatura, pero vienen lluvias repentinas, mangones, chaparrones, que si el producto no tiene adherencia o no tiene humectante, lo que va a producir es que el producto se me lave, el denominado lavado. Apliqué y llovió a los 20 minutos y se lavó todo lo que apliqué, se lavó. Lava la hoja, el producto no ingresó y no va a ser efectivo el tratamiento. Entonces, son todos elementos que en distintos porcentajes ayudan a tener mayor cantidad de pérdidas en la aplicación. Imagínense que del 100% del aplicado, un 50 o un 70% llega al objetivo. Pero si llega con agua de mala calidad, llega el producto mal mezclado, llega con escurrimiento, llega con un pulverizador desgastado, o sea, además del 50%, con todas estas pérdidas, lamentablemente la aplicación va a ser catastrófica, ¿no es cierto? Y la verdad que los productos no es que sean de mala calidad, sino que son mal aplicados, en malas condiciones o en el mal horario o con equipos incorrectos. Entonces son todos elementos que ahora voy a desarrollar un poquito cada uno de ellos para mostrarles cómo podemos llegar a evitarlos, a estas posibles pérdidas, ¿cierto? Hablando un poquito de lo que es el agua, la calidad del agua, tenemos algunos elementos, entre ellos está el potencial de hidrógeno o el pH y la dureza del agua. Son dos elementos importantes. También está el tema de la turbidez, la calidad de ella, ¿no? Por ejemplo, aquí decimos que existen diferentes factores que determinan si el agua es buena o es mala o es apta para aplicar. El pH es un elemento que hay que tener en cuenta. La materia orgánica. Muchas veces sacamos aguas de arroyos, de ríos, de lagunas, de atajados, y hay mucha materia orgánica. Hay vegetales, hay raíces, hay partículas sólidas, hay arcilla, hay arena, y esos elementos en el agua, y sobre todo si no está bien filtrada, la verdad que inactivan varias moléculas de herbicida principalmente, hablando de glifosato, hablando de paraquat. Esos productos son muy sensibles a la calidad del agua. Cuando el agua tiene mucha tierra, mucha arcilla, inactiva gran porcentaje del producto. Y después están las sales disueltas, los minerales que tiene el agua, principalmente el carbonato. Son elementos de que afectan mucho y perjudican para que el ingrediente activo del herbicida no trabaje en forma eficiente. Hablando un poquito de pH, potencial de hidrógeno, el pH se mide o en laboratorio, mandamos una muestra de agua al laboratorio para ver la cantidad de pH que tiene, vemos la dureza, y hay un método de medición que va de 0 a 14. El 7, que sería el centro, es el pH neutro. Si es mayor a 7, el agua es alcalina, y si es menor a 7, es ácida. Si hablamos normalmente de un glifosato, podemos decir que un glifosato
al menos en la zona este de Santa Cruz, donde se hacen muchos barbechos, ahora viene la época de barbecho, hay gente que está aplicando. El glifosato necesita trabajar con una calidad de agua, con un pH que puede variar de 3,5, 4,5, 5. Y bueno, ahí para ese caso necesitamos acondicionar el agua, secuestrar los cationes del agua para que el producto pueda trabajar bien. En cambio, y por el contrario, un fungicida trabaja en la mayoría de los casos promediando con unos pH neutros, 7 o encima de 7. Entonces, en el caso de fungicida ocurre a lo contrario que en los herbicidas. En fungicida no tenemos que bajarle los pH porque le quitamos días de residualidad. O sea, así a grandes rasgos es un tema importante ver la calidad de agua, ver el pH, ver la turbidez. Aquí, por ejemplo, me indica, fíjense ustedes la importancia del pH en la última frase, en el último párrafo, que me dice que una cipermetrina, que es un insecticida, disuelto en agua con un pH de 9, pierde un 55% de su ingrediente activo. A las 24 horas de haber preparado el producto, el agua con la cipermetrina, va a quedar solamente un 10% de ingrediente activo. Lamentablemente a veces pasa por cosas extremas, por ejemplo, están aplicando, se rompió la máquina, hay que guardarla hasta el otro día, 2 días, o están aplicando, viene la lluvia, hay que guardarla. Entonces, lamentablemente ocurre esto. Hay veces que es inevitable, pero es para tener en cuenta que hay que corregir el agua para evitar este tipo de problemas. Con agua que van, como le digo, en caso de un glifosato, 3,5, 4,5, 5, el producto va a quedar activo mucho más tiempo. Me da más tiempo, más posibilidades de aplicarlo y que sea efectiva el control de insectos en este caso. Aquí abajo pueden observar que me habla de 0 a 7 son aguas ácidas, el centro es el neutro y bueno, hasta 14 sería alcalino. Ahora, hablando un poquito de dureza, la dureza, ¿por qué le llamamos la dureza al agua? La dureza se mide en partes por millón de carbonato de calcio. Como pueden ver aquí en la interpretación, de 0 a 75 partes por millón de carbonato de calcio se denominan aguas blandas. Y un agua mayor a 300 partes por millón son aguas muy duras. Entonces, hay forma de medirlo en campo, existen herramientas para medirlo en campo, sacando una muestra del agua del pozo o agua donde van a consumir para la aplicación. Existen elementos reactivos que podemos medir en campo, pero también siempre es recomendable mandar esa muestra de agua a un laboratorio para tener con más exactitud los resultados de la calidad del agua que vamos a utilizar. Ahora, el otro punto que hablamos al principio sobre las pérdidas, primero hablamos del agua, ya hablamos que el agua tiene problemas de pH y problemas de carbonato de calcio, y la turbidez es un poco más fácil solucionarlo porque la turbidez se trata de purificar el agua, de filtrarla, mejorar el sistema de filtrado. Hoy en día hay en el mercado distintos tipos de filtros para succionar el agua de los pozos, ponerles más filtrados a la máquina, filtrados progresivos, con distintos tipos de malla milimétrica, para llegar a filtrar y purificar un poco más del agua, sacarle un poco más la arcilla, sacarle la arena. Hay filtros que atrapan arena y filtros que van a purificar, sacarle la materia orgánica. El tema de la turbidez lo podemos mejorar fácilmente. El tema del pH y el carbonato lo podemos mejorar con acondicionadores de agua, con correctores de pH para mejorar la calidad del agua. Ahora, el otro elemento que me produce pérdidas en la aplicación es la espuma. En la espuma muchas veces ocurre esto y lo vemos muy seguido en campo, que el operador, quizá por falta de conocimiento, incurre en este problema de hacer llenar bien su tanque y hacer rebalsar la máquina para que la espuma se caiga y que él pueda llenar bien su tanque. En este caso, además de arruinar la máquina, además de contaminar el suelo, estamos botando el dinero al suelo. Gran parte de los ingredientes activos que estaban en la máquina están cayendo al suelo porque está entrando mayor cantidad de agua. Fíjense la importancia de solucionar ese problema.
Esto, fíjese, una espuma tan densa como el operador hace llenar el tanque para que la espuma se salga, ¿no es cierto? Y bueno, y peor aún en este caso donde está metiendo la mano para ir sacando espuma, además de contaminarse el operador, está contaminando el suelo, fíjense la cantidad de ingrediente activo puro que está cayendo al suelo. ¿Hay formas de solucionarlo? Claro que sí, hay productos aditivos para mejorar este tipo de problemas que son antiespumantes. Los mismos adherentes hoy en día, en muchos casos, distintas marcas, traen elementos como para evitar o erradicar totalmente el tema de la espuma. Aquí les muestro un pequeño videíto que dura unos 30 segundos, donde muestra cómo estaban preparando un caldo en un premezclador de productos. Estos aparatos se utilizan mucho en lo que son las aplicaciones aéreas. Las empresas que hacen aplicación aérea tienen estos premezcladores de productos, donde ellos echan todo el caldo, todos los productos aquí lo van mezclando con agua para después meterlo directamente al tanque de la pulverizadora. Pero en este caso estaba ocurriendo de que la espuma que se generaba no dejaba terminar de preparar el caldo. Entonces se le agregó después, se le agregó en forma posterior un producto, un adherente que tenía antiespumante, y lo que hace después de unos cuantos segundos, con el mismo retorno que tiene el agua, que recircula, empieza a consumir toda la espuma. Todas esas burbujas de aire, fíjense que rápidamente, en menos de un minuto, empiezan a disolverse, se vuelve el líquido, obviamente nuevamente se vuelve líquido, y le da la posibilidad de seguir agregándole productos en polvo, productos líquidos, y poder seguir preparando. O sea, esto lo que hace es una erradicación de la espuma. Claro que lo correcto es aplicar el aditivo al principio. En el agua se agrega el aditivo antiespumante. Pero bueno, no se había usado acá y en este caso se agregó al final para poder seguir preparando el caldo. El otro problema que estábamos hablando en un comienzo era el de la mala homogenización, las malas mezclas. Yo le decía que muchas veces los productos no son compatibles entre sí, y cuando ocurre esto podemos perder un 10, un 15% de la mezcla o del ingrediente activo que se va degradando, o también podemos llegar a perder el 100%. Han habido casos en campo de gente, de usuarios que han tenido que desarmar media máquina para sacar de adentro el caldo que se había hecho sólido, como una gelatina, como un queso, de tal manera que no podían aplicarlo, no se podía disolver. En ese caso ocurrió esto justamente, lo sacaban con pala, con lo que podían, con palo, desarmar cañerías, desarmar todo, porque el producto se hizo sólido de tal forma que era imposible disolverlo. Entonces, en este caso podemos perder el 100% de la mezcla. Y hoy en día, donde tenemos máquinas tan modernas, donde la gente tiene la visión de ir bajando el caudal del agua, aplicando con menos cantidad de agua, imaginen un tanque de 3.000 litros de agua que agricultores están aplicando con 30 litros. Entonces, esa mezcla está preparada para hacer 100 hectáreas. Imagínense que si el producto no fue compatible, se solidificó, ellos tienen que botar productos para 100 hectáreas. La pérdida de esos productos es cuantiosa, la verdad que es importante. Los filtros, cuando hay un corte de caldo, todos los filtros de la máquina quedan así, quedan con el producto puro prácticamente ahí, sin poder disolverlo. En esta imagen tenemos 3 tanques con 3 situaciones diferentes. En uno tenemos productos polvo mojable, solución concentrada, que normalmente son productos espesos, productos pesados, que tienden a sentarse abajo del tanque, a precipitarse, como decimos. Cuando no hay una buena homogenización del caldo, el producto se va sentando. Y peor aún si la máquina no tiene un buen sistema de agitación con retornos o agitación mecánica, como vienen las máquinas Yacto, que tiene una hélice, una pequeña ventiladora dentro, que eso está agitando permanentemente. El resto de las máquinas tienen un sistema de agitación hidráulico, se llama, porque es un chorro de agua en el fondo del tanque que está recirculando permanentemente y tratando de mantener todo el caldo en una solución bien homogénea, ¿no? Ahora, en el tanque del medio pasa lo contrario. Hay productos que son muy livianos, como así también son muy volátiles. Entonces, esos productos livianos
tienden a irse hacia arriba y abajo, en el fondo del tanque, prácticamente queda agua. Entonces, la aplicación no va a ser la correcta. La aplicación va a aplicar, a las primeras vueltas no va a tener un buen control y en las últimas vueltas puede ser que queme el cultivo si es un preemergente o un herbicida, un herbicida que puede ser muy fuerte, que no se puede sobredosificar. En ese caso, puede ser que nos haga un efecto contrario a lo que queremos. Lo correcto o lo ideal es tener un caldo bien homogéneo, una mezcla bien homogénea. Y ocurre, lamentablemente hasta el día de hoy sigue ocurriendo, siguen apareciendo productos nuevos, buenos, de buena calidad, pero que a veces no los podemos mezclar, a veces tienen que trabajar solos. Y el agricultor muchas veces para ahorrar pasadas, como decimos, ahorrar aplicaciones o ahorrar entradas a un lote, en vez de entrar 3 veces con distintos productos, quiere hacer todo junto en uno. En algunos casos se puede, en otros casos no se puede, ¿cierto? Entonces el tema de la homogeneización de caldo es un tema importante que ocurre lamentablemente, que caemos o incurrimos en lo que son las pérdidas, ¿no? El otro tema importante a tener en cuenta en lo que es la tecnología de aplicación es la deriva que siempre tenemos aquí. Las condiciones climáticas no siempre son las ideales y tenemos 3 tipos de deriva. 3 tipos de deriva existen, donde desplazan el producto fuera del blanco o fuera del objetivo, por distintos factores. Existe la exoderiva, por acción del viento, existe la termoderiva, por la evaporación, cuando la temperatura es muy alta y es muy baja la humedad relativa, y la endoderiva, que es por la falta de adherencia. Sería cuando ocurre el escurrimiento, que decimos, cuando el producto no tiene ningún adherente, el producto no tiene adherencia, en ese caso ocurre la endoderiva. Se me cae el producto de la hoja al suelo o queda en los bordes, en el filo de la hoja, y ahí me quema también la hoja, ¿no? Fíjense cómo se comportan las condiciones ambientales a lo largo del día. En este gráfico podemos observar con 3 colores diferentes la velocidad del viento, la temperatura y la humedad relativa ambiente. El viento y la temperatura van un poco de la mano porque en la madrugada baja el viento, baja la temperatura, pero cuando empieza a salir el sol, empieza a avanzar el día, 10 de la mañana, 12, 2 de la tarde, son las horas pico donde tenemos alta temperatura, alto viento, y empieza a descender la tardecita para llegar a lo mínimo en lo que es temperatura y velocidad de viento. Y lo que es humedad relativa hace el efecto contrario. La humedad relativa en la madrugada es más alta, en la madrugada 3, 4, 5 de la mañana es más alta, y a medida que va avanzando el día empieza a bajar la humedad relativa. Hasta las 2 de la tarde, las 4, las 5 de la tarde, que son las horas donde hay muy baja humedad, que hace más calor, que hay más viento, que todo se seca y baja la humedad. Entonces, no siempre tenemos las condiciones ideales para aplicar. Son muy pocos los días que tenemos condiciones, que coincide todo para aplicar. Y es donde tenemos que estar preparados con los productos, la mezcla, la máquina, todo listo como para aprovechar al máximo esas condiciones, ¿no es cierto? Pero también, como sabemos que de los 365 días del año, son muy pocos los días con las condiciones ideales, entonces tenemos que tener el plan B, que sería tener un producto que nos ayude a que la aplicación sea efectiva, que no se evapore el producto, protegiendo las gotas, dándole más peso a las gotas, puede ser con un antideriva, un producto antideriva, puede ser que un producto que también me haga el efecto de adherencia que haga que el producto no se escurra, ¿no es cierto? Y poder hacer bien la aplicación. Fíjense la importancia de la humedad y de la temperatura. Aquí no hablamos del viento. Aquí no hablamos del viento. Por ejemplo, cuando tenemos una temperatura alta y tenemos una humedad relativa del 50%, una humedad relativa ambiente del 50%, la absorción va a ser solamente del 20%.
digamos, a la hora del mediodía, ¿no? Ahora, cuando la humedad relativa es 90-98%, como indica aquí, la absorción va a ser del 60%. Fíjense qué importante es el tema de las condiciones de clima, ¿no? El escurrimiento. Esto es lo que les mostraba. Aquí hemos hecho un ensayo de noche con una luz negra para ver cómo caían las gotas en la planta con un caldo que no tenía tensioactivo y no tenía adherente ni humectante. Entonces el producto se escurría. Las hojas son muy cerosas, en algunos casos, las hojas son muy resbalosas, muy cerosas. Entonces, si el producto no tiene adherencia, va a ocurrir esto, que se va a caer o se va a venir al filo de la hoja, donde produce una sobredosificación y se quema la hoja, ¿no? A diferencia de esta aplicación, que tenemos buena adherencia y buena cantidad de gotas, buena distribución de gotas, no hay escurrimiento y no me está quemando los filos de la hoja. Fíjense la diferencia con un producto donde está haciendo una buena distribución de gotas, una adherencia y humectación. En este caso, volviendo a hablar del tema de la humedad relativa ambiente y las altas temperaturas, esto es una gota que sale de un pico, de una boquilla, una gota de 200 micrones, donde esa gota de 200 micrones, a una temperatura de 20 grados y una humedad relativa de 80%, o sea, condiciones buenísimas, condiciones muy buenas, porque tenemos baja temperatura y alta humedad. En ese caso, la gota de 200 micrones, que es una gota grande, va a lograr llegar casi en su tamaño original hasta el objetivo. Una gota de 100 micrones va a llegar también al objetivo porque estamos con condiciones ideales, pero se va a ir reduciendo su tamaño. Ahora, en otra situación totalmente diferente, con alta temperatura, 30 grados y 50% de humedad relativa, fíjense que la misma gota, pero una gota de 100 micrones no alcanzó a llegar al objetivo. La gota de 100 micrones se evaporó, no llegó, porque la humedad estaba muy baja y la temperatura estaba muy alta. Entonces, ahí es la importancia del tamaño de gota y de la calidad de la gota, si está protegida, si está encapsulada, si tiene un efecto, un producto que le dé el peso ideal para que el producto no se vuele ni se evapore, ¿no es cierto? Dame un segundito. Bien. Estaba mirando los chats a ver si había algo para mí, pero no. Una imagen de todos los momentos de la aplicación, todo lo que ocurre. Son todos los enemigos de una aplicación correcta. El viento, la evaporación, la exoderiva, la endoderiva, el tema de la inversión térmica. La inversión térmica, cuando muchas veces queremos esperar a que el viento se pare el 100%, que quede cero, nada de viento, es un momento muy delicado para aplicar. Está comprobado que no es lo correcto hacer aplicaciones cuando no hay nada de viento. Muchas veces el agricultor dice, no, voy a esperar que pare totalmente el viento para poder aplicar. Y no es lo correcto. Cuando hay cero viento, hay riesgo de inversión térmica. O sea, que el producto no caiga, que el producto quede flotando, en el ambiente, arriba del cultivo, sí, obviamente, pero no va a caer, porque la tierra está muy caliente, la temperatura ambiente se bajó, entonces como que no deja caer el producto. Y cuando no hay nada de viento, el producto no cae, y más tarde se levanta un viento, una leve brisa, el producto puede volar y vuela, se deriva realmente, y puede volar kilómetros, puede volar hasta 15 kilómetros, puede volar un producto que fue aplicado aquí y fue a caer 15 kilómetros más allá. Se puede caer de aquí a 2 o 3 vecinos diferentes. O sea, es un peligro total. No hay que hacer aplicaciones cuando no hay viento. Lo mismo pasa aquí, fíjese, en una situación urbana, cuando aplicamos al lado de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad,
cuando no hay nada de viento, el producto va a quedar flotando y una leve brisa me lo va a llevar para la comunidad, para el pueblo. Ahí contaminamos el ambiente, la gente aspira productos, sobre todo si son insecticidas, que son más peligrosos. O sea, es bastante riesgoso y complicado. Como muestra este gráfico de viento, por ahí ustedes me van a preguntar, bueno, ¿cuánto de viento, con cuánto de viento puedo aplicar o con cuánto no? Acá está bastante explicativo. Cuando hay cero viento no hay que aplicar, no hay que aplicar. Hay mucho riesgo de inversión térmica, que el producto puede volar más tarde. Y si hay arriba de 15 o 16 kilómetros, como muestra aquí la figura, tampoco se debería aplicar, al menos con boquillas normales, con boquillas cónicas o abanico normal, porque las gotas son muy delgadas, muy finas, y esas gotitas se van a volar, obviamente de que sí. Lo ideal es aplicar con viento, pero 4, 5, 6 kilómetros por hora, 7, se puede aplicar tranquilamente. Y siempre para asegurarnos esa aplicación, porque no nos olvidemos que todo el caldo que estamos preparando dentro del tanque es una inversión importante. Entonces, para ayudar o para garantizar que ese caldo sea bien aplicado, siempre recomendamos de que el agricultor tenga un buen aditivo para el caldo para proteger las gotas y que lleguen a su objetivo. Y que no ocurra esto, que el agricultor está aplicando su propio cultivo y en realidad termina aplicando el del vecino con un producto que no era el correcto para esa aplicación. Entonces, esto ocurre mucho. Lo vemos bastante seguido en campo, donde muchas veces el agricultor dice, no, yo quiero ver una niebla, una neblina que moje. En realidad no es que haya una niebla, no quiere decir que vaya a mojar, porque al haber una niebla es donde estamos rompiendo mucho, en muchas partículas la gota, estamos atomizando las gotas, como un aerosol, algo muy delgadito. Entonces esas gotas son tan finitas que son muy livianas y vuelan, 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 se van y no caen donde tienen que caer, ¿cierto? El tema de las mezclas difíciles, para tratar de evitar en lo posible, tratar de evitar que tengamos problemas de incompatibilidad, siempre le explicamos al agricultor que hay que acondicionar el agua. Para acondicionar el agua con un aditivo, ya sea un acondicionador de agua pH, sales o un adherente, un mundial, en este caso se pone primero, respetando un orden de mezcla, como indica aquí esta pequeña imagen donde dice que primero hay que aplicar, bueno, hay que cargar agua, medio tanque de agua. Si vamos a hacer herbicida, le ponemos el acondicionador de agua, que controla pH y sales. Y si no, si vamos a hacer un fungicida, abono foliar y demás, un coadyuvante multifuncional. Después vienen los productos en polvo, los productos granulados, las soluciones concentradas, los productos oleosos, y por último, productos aceitosos, ¿no? Y por último, los fertilizantes foliares, macro, micronutrientes. Respetando ese orden de mezcla, y es algo bastante lógico si nos ponemos a pensar, agua, acondicionador de agua, polvos, gránulos dispersables, líquidos, aceites y por último fertilizantes. Respetando ese orden, no vamos a tener problema de incompatibilidad de mezcla. Muchas veces lo hacemos al revés. Muchas veces dejamos el coadyuvante para lo último, porque como es un frasquito de 1 litro, una pequeña dosis, primero le metemos los galones de 20 litros al tanque, le metemos todos los productos en polvo, por lo último, bueno, le metemos el frasquito de 1 litro. Y en realidad está muy mal, porque el frasquito de 1 litro, que parezca insignificante, es el que me va a preparar el agua, me va a condicionar el agua, para recibir todos los productos después y mantener una mezcla bien homogénea dentro de la cavidad del tanque. ¿Está? Ahora, un tema importante es ver en qué estado se encuentra la máquina, la pulverizadora. Como decía al principio, la pulverizadora en sí tiene un papel muy importante en la aplicación, en la calidad de la aplicación. Muchas veces compramos los mejores productos, las marcas más reconocidas, los mejores aditivos, traemos el mejor operador para manejar esa máquina, todos esos productos, pero la máquina está un desastre, la pulverizadora está un desastre, tanto las boquillas, las mangueras,
Entonces, no sirve de nada tener identificada la plaga, tener mejor producto, si la máquina va a estar un desastre. Tenemos que darle importancia. Por ejemplo, aquí muestra algunas imágenes. Antes de empezar a calibrar, antes de empezar a cargar la mezcla en el tanque, tenemos que hacer una inspección ocular de cómo se encuentra la máquina, en qué estado se encuentra la máquina. Fíjense aquí, y esto se ve a diario, no es que he sacado de una película, ¿no? Estos son mangueras pinchadas, mangueras colgando en las pulverizadoras, donde el abanico de producto cae arriba de la manguera, chorrea, gotas gruesas, quema las hojas de los cultivos. Mangueras quebradas, cuando están quebradas así internamente, no pasa la misma cantidad de producto. ¿Y qué puede pasar? Que una parte de la máquina me aplique con un caudal y la otra parte me aplique con otro caudal porque las mangueras están obstruidas, están trancadas, están quebradas, ¿no es cierto? Igual con los filtros primarios, filtros de picos que tengan esta suciedad. Y esta suciedad, estos residuos de productos, son por corte de caldo que no fueron bien emulsionados, no fueron bien mezclados o bien disueltos, que se asentó en los filtros. Estos realmente son cortes de caldo. Entonces es muy importante, antes de empezar a trabajar, calibrar la pulverizadora, hacer una inspección ocular, dar una vuelta, recorrer la máquina, revisar cómo está todo, acomodar las mangueras, lavar los filtros, revisar las boquillas y ahí empezaremos a calibrar la pulverizadora. Tenemos que medir la velocidad, porque muchas veces no sabemos a qué velocidad anda el tractor. No todos los tractores tienen velocímetro, cuenta kilómetros. Algunos no tienen ni cuenta revoluciones. Con el oído nada más manejan las revoluciones del tractor. Entonces, en ese caso necesitamos medir la velocidad en campo con una fórmula muy sencilla, muy fácil, que se la transmitimos siempre al agricultor. Hay que medir 50 metros en el campo, si es posible en el mismo lote donde él va a pulverizar, no en un camino. Con medio tanque de agua la pulverizadora, media carga, medimos 50 metros, hacemos que el tractor recorra los 50 metros y tomamos el tiempo. Con un celular, con un cronómetro, tomamos el tiempo que tardó en recorrer los 50 metros. Entonces, hacemos una fórmula fácil que es 180 dividido el tiempo que tardó. En este caso, son 180 dividido 30 segundos que tardó para recorrer los 50 metros y me da que él anda a una velocidad de 6 kilómetros por hora. Una vez que tenemos determinada la velocidad, que tenemos con exactitud la velocidad, ahí vamos a la tabla de boquillas y vemos si esa boquilla está dentro del rango del caudal que yo quiero aplicar. Porque yo sé exactamente ahora que ando a 6 kilómetros, pero no sé si mi boquilla me va a servir para el caudal que yo quiero aplicar. Ahora, ¿la boquilla es importante o no es importante elegir una buena boquilla? Más allá del material con que esté fabricada la boquilla, ¿qué papel juega? La boquilla determina el caudal, cuánta agua va a botar, gota, el tamaño de gota, la calidad, y proporciona una distribución pareja, uniformidad, ya puede ser en forma de abanico, en forma de cono, con ángulo hacia adelante, con ángulo hacia atrás, pero esos son los 3 puntos principales que una boquilla ejecuta: el caudal, el tipo de gota y la distribución de gota. Dentro de las boquillas, la mayoría de los fabricantes a nivel mundial, fabricantes de boquillas, trabajan dentro de un sistema de normas ISO con colores. Las boquillas tienen colores y numeración. La primera numeración le da el grado, 110 grados, 80, 120 grados, grado de apertura de abanico. Y el número que sigue después, 0,15, 0,20, 0,30, es galones por minuto. Por ejemplo, una boquilla 110/0,15 significa 110 grados del abanico y de 15 galones por minuto a una presión de 3 bares de promedio. ¿tá? Ahora, aquí tiene una codificación de colores con el tipo de gota. Gota muy fina, muy gruesa,
y extremadamente gruesa. ¿Y qué dice aquí? Cuanto más fina la gota, hay mayor potencial de riesgo de pérdida. Imagínense que una boquilla a una presión de un bar, utiliza para medir la presión, bar o libras, bueno, a una presión de un bar o una presión de 15 libras, las gotas van a ser gruesas, pero como indica aquí, a mayor presión, la misma boquilla, a mayor presión va a ir reduciendo el tamaño de gota. Una boquilla a un bar me hace gota de 200 micrones, a 5 bares me va a hacer gota de 50 micrones, porque a mayor presión la gota se rompe más. En este cuadro tengo de color verde, hay 4 que son de abanico y la primera es de... Todas son verdes, y esto fue un ensayo realizado en campo, donde a las 5 boquillas se le hizo el mismo ejercicio, el mismo ensayo, como indica abajo, a una velocidad de 11 km por hora, en lo que avanzaba el tractor, promedio 80 litros de agua por hectárea, estaba calibrada, 60 libras o 4 bares, 13, que es lo mismo, separación de picos entre sí de 50 centímetros, la altura del barral estaba a 80 centímetros del suelo y a una velocidad de viento de 3,7 kilómetros. Las 5 fueron ensayadas de la misma forma y con las mismas condiciones climáticas. Entonces, en este caso, fíjense que cada boquilla, por más que boten la misma cantidad de agua, 80 litros de agua por hectárea en este caso, hicieron gotas diferentes. Todas hicieron gotas diferentes. Depende para qué plaga, o depende del momento, si va a ser un preemergente, un insecticida, un herbicida, tendríamos que elegir un tipo de gota, ¿no es cierto? No es lo correcto usar una boquilla para todo. Yo recomiendo personalmente en la práctica, en la experiencia, que para lo que son aplicaciones de herbicidas, recomendamos boquillas de abanico plano. Las 4 son de abanico plano. Ahora, para aplicaciones de fungicida o insecticida, recomendamos la boquilla cono hueco. ¿Por qué cono hueco? Porque me vas en forma de cono, en el centro es hueco y sale en círculos el producto como si fuese en forma de tirabuzón. Entonces, en ese caso lo que ayuda es a la buena penetración dentro de un cultivo de mucho follaje, cultivo de muchas hojas. Fíjense que la boquilla cono hueco, la primera boquilla, tiene muchas gotas finas, muy buena, excelente distribución de gotas, pero son gotas finas. A más fina la gota, mayor riesgo de por evaporación o por viento, ¿no? En abanico plano, bien, el abanico plano estándar, bien. La abanico plano antideriva, AD, boquilla AD antideriva, parecida a esta. Y la boquilla IA es una boquilla súper antideriva con inducción. ¿Qué significa con inducción de aire? Esta boquilla es una boquilla larga, tiene una precámara adentro. El aire que entra, el producto viene hacia arriba, entra aire por los orificios, se forma una gasificación dentro de la cámara, el producto sale en forma de burbujas, como que fueran soda. Son burbujas muy grandes, muy pesadas, que no se van a volar, pues son muy, muy pesadas las gotas, tienen 300 micrones, 250 micrones. Esas boquillas lo que hacen es un efecto de que cuando cae la gota, revienta la burbuja y cubre mucho más. Entonces, en ese caso, esta boquilla, fíjense, la tarjeta aerosensible que fue utilizada ahí para comprobar el tipo y tamaño de gota, las gotas son muy desparejas. Predominan las gotas grandes, sí, gotas muy, muy grandes, y hay gotas finas también, o medianamente finas. Entonces, no hace una distribución uniforme en la aplicación. Las gotas son muy desparejas, no vamos a tener una excelente cobertura.
Yo principalmente recomiendo la cono hueco, la primera boquilla, para lo que son insecticidas y fungicidas, y podría ser una boquilla, la del medio, justamente la antideriva, que hace gotas medianas y finas, para lo que son herbicidas, ¿no? En este caso podemos observar que hay dos boquillas botando la misma cantidad de agua, promedio de 100 litros por hectárea, donde hace gotas gruesas y medianas, la primer modelo, y el segundo, que son abanico antideriva, me hace gotas mucho más finas y mucho mejor distribuidas. Aquí les muestro algunas de las boquillas que encontramos en el mercado local de Bolivia. Tenemos las AD, que son las antideriva. Luego tenemos las cono hueco, que usa Iacto principalmente. Estas boquillas no están bajo normas ISO. Los colores fueron elegidos por su fábrica. Y ahí la numeración es JA1, significa un galón. 1,5 galones. Lo mismo en las primeras boquillas, las abanico planos. 110,01, les vuelvo a repetir, 110 grados, 0,1 galones por minuto. ¿Tá? Después las de doble abanico. Se está empezando a usar bastante ahora lo que es doble abanico, porque tiene dos abanicos inclinados, 30 grados entre sí, uno hacia adelante y uno hacia atrás. O sea, la aplicación sale de esta forma, así, con dos abanicos, justamente para buscar más penetración en cultivos de mucho follaje. Aquí les muestro, por ejemplo, la cono hueco. Esta boquilla cono hueco es muy conocida en el campo porque lo trae tanto la pulverizadora autopropulsada como la pulverizadora de tiro, de arrastre. Una Iacto Uniport, por ejemplo, trae esta boquilla, la cual va a aplicar un promedio de 50 litros por hectárea y anda a 16 kilómetros por hora. Ahora, una máquina de tiro o de arrastre que anda a 8 kilómetros, a la mitad de velocidad, me va a botar 100 litros de agua por hectárea. El pequeño agricultor que tiene una mochila de tiro va a aplicar 100 litros con esta boquilla. Y el grande agricultor que tiene una autopropulsada va a aplicar 50 litros de agua por hectárea. Principalmente soy de la tendencia de bajar caudales. 100 litros de agua para mí es muchísimo. Más allá de la pérdida de tiempo, el desgaste y demás, es mucha agua que a veces no es necesario. Está comprobado que se puede bajar mucho la cantidad de agua a usar en la mezcla de productos, solo usarla para las mezclas de los productos. Hay gente que está aplicando con 25 litros de agua por hectárea, 25, 30, con muy buenos resultados. Entonces ahí está comprobado que no es necesario aplicar con 100 litros, 150 litros de agua por hectárea. Entonces esta formulita, esta tabla que tenemos aquí, para que ustedes sepan interpretar una tabla de boquillas, por ejemplo, acá me indica que el ángulo que hace, por más que sea en forma de cono, pero el ángulo que hace es de 80 grados de apertura, ¿no? Este dibujo me indica que el producto sale en forma de cono, hueco al centro, cono hueco. ¿Ah? Acá me dice, esta tabla me sirve para determinar el caudal que yo quiero aplicar y para saber si hay desgaste en los picos. Por ejemplo, vamos a la boquilla negra, que es la más conocida. Acá me dice que a 4,1 bares, que vendría a ser lo mismo que 60 libras, que está al lado, ¿cierto? Y si yo ando a una velocidad de 8 kilómetros por hora, me va a tirar 96 litros de agua por hectárea. Eso es lo que va a aplicar esa boquilla a 4,1 bares de presión y a 8 kilómetros por hora. ¿Está? Es una forma fácil de determinar la boquilla en el momento de comprar. En este caso tenemos una boquilla AD antideriva, 0,15 galones por minuto, color verde, ¿tá? Que sería esta, 0,15 color verde. Esta boquilla, por ejemplo, me va a tirar a 8 kilómetros 104 litros por hectárea. ¿Tá? Ahora, en esta imagen mostramos un poco el desgaste de las boquillas. En el mismo barral, la misma boquilla, la de la izquierda es una boquilla sin desgaste que logra abrir un abanico perfecto,
Y al lado derecho tenemos una boquilla con mucho desgaste, con una distribución muy despareja, extremadamente despareja. Y muchas veces ocurre que el agricultor decide cambiar las boquillas cuando él lo ve a simple vista el desgaste, cuando él ve a simple vista que se está gastando, que está aplicando muy desparejo, recién decide cambiar las boquillas. Pero en realidad el desgaste empezó mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Para eso utilizamos la tabla de boquilla, un vaso calibrador o una jarra calibrada, para controlar si el pico a cierta presión que me indica la tabla, 4,1 bares, me bota el caudal de agua que tiene que aplicar, ¿no es cierto? Tiene que botar. Fíjense aquí con varios vasos calibradores, jarreando, como decimos, 1 minuto cada pico, jarreando 5 picos, tenemos medidas diferentes. Uno descargó más, el otro descargó menos, el otro menos, el otro menos, el otro más. O sea, cuando las boquillas se empiezan a gastar, el desgaste no es parejo entre sí. El desgaste es muy diferente. O sea, no podemos decir, bueno, voy a cambiar 2 picos, sí, 2 no, 2 sí, 2 no, 1 sí. No, porque siempre va a estar descontrolado y siempre va a estar desparejo. Cuando el desgaste de las boquillas es mayor al 10% de lo que indica el caudal original en su tabla, cuando el desgaste es mayor al 10%, recién debemos reemplazar las boquillas, ¿no? O ya es momento de reemplazar boquillas, ¿no? Bueno, y ya entrando en lo último, la verdad que lo pasé bastante rápido la charla, y si alguien tiene alguna pregunta con respecto a estos temas, se las responderemos con gusto. Lo último que le quiero explicar, repasando desde el comienzo, que le dije que el agricultor se enfrenta diariamente, el que va a hacer aplicaciones, se enfrenta diariamente a muchas adversidades, a muchos problemas, que en muchos casos son evitables, se pueden evitar. El tema de la espuma, el tema de la deriva, el tema del escurrimiento, el tema de la humectación, el tema de la lluvia posterior también, con un aditivo que es muy humectante y rápidamente el producto es absorbido. Puede llover a los 20 minutos que ya el producto está dentro de la planta y no lo va a lavar, ¿no es cierto? Entonces, la elección correcta del coadyuvante multifuncional surge como una de las alternativas para combatir los posibles problemas causados por el uso de agroquímicos. Los coadyuvantes o los adherentes son sustancias que se agregan a los agroquímicos o se carga primero en el agroquímico, que en algunos casos son para solucionar los pH, mejorar la calidad del agua, minimizar los posibles problemas, porque también esto no va a ser milagroso, ¿no? No es que el 100% de las gotitas que salieron del pico van a llegar al objetivo y todas van a trabajar, no. Igualmente hay gotitas que caen al suelo, porque la planta no es una sábana, son plantas con hojas, ¿no es cierto? No el 100% va a caer. En realidad es para mejorar la distribución de las gotas, provocar la adherencia, provocar la humectación y evitar el escurrimiento. Por último, les voy a mostrar aquí algunas de las características, repasando lo que hablamos hace un rato, algunas de las características principales que tienen los coadyuvantes para mejorar estas cosas. Hay coadyuvantes que son antiespumantes, controlan, reducen o erradican por completo la formación de espuma. También son antideriva, evitan la pérdida por viento, evitan el escurrimiento porque son más efectos pegantes y hacen las gotas más pesadas para que no se vuelen con el viento. Son antievaporantes, evitan las pérdidas por la evaporación, lo que veíamos hoy con las condiciones climáticas de la humedad relativa ambiente, ¿no? Son emulsionantes, mantienen el caldo bien mezclado, son tensioactivos, o sea, ¿qué quiere decir? Que rompe la tensión de las gotas. Fíjense que las gotas de rocío en la mañana son unas gotas redonditas que están posicionadas arriba de las hojas, bien redonditas la gota de rocío, pero cuando usted está aplicando con un producto que es tensioactivo, la gotita con producto tensioactivo cae sobre la gota redonda
la aplana, porque rompió la tensión de la gota, hace el efecto de adherente y de humectante, para que penetre dentro de la hoja. Justamente eso, humectante, penetrar en el interior de la hoja, adherente, acondicionador de pH y sales para algunos herbicidas que sean necesarios. Por último, hace el efecto de dispersante. Dispersante sería mejora la distribución de gotas, padroniza el tamaño de gotas, que sean más parejitas, que no haya muy grandes, muy chicas, no, que sean todas gotas dentro de lo posible medianas, para provocar una excelente cobertura, ¿no? Estos son algunos de las características que tiene un acondicionador o un coadyuvante, un aditivo acondicionador de agua, donde es un ayudante que me ayuda y me garantiza la aplicación, porque, vuelvo a repetir, como la tendencia es cada vez más a bajar el caudal de agua, entonces, si baja en un tanque de 2.000 litros, que toda la vida hemos aplicado 20 hectáreas, si hoy bajamos a 50 litros de agua, vamos a aplicar 40 hectáreas. 2.000 litros me van a alcanzar para 40 hectáreas. Si me alcanza para 40 hectáreas, tengo que preparar caldo para 40 hectáreas. El caldo va a estar más concentrado dentro del tanque. Va a haber mayor cantidad de producto porque hay mayor cantidad de hectáreas y va a haber menos cantidad de agua. Entonces, ahí donde más tenemos que proteger las gotas es cuando el caldo está más concentrado, para evitar que se pierda mayor cantidad de dinero o mayor cantidad de caldo, ¿no? Esto sería un resumen de lo que es la parte de tecnología de aplicación, si bien son temas muy amplios que se pueden desarrollar más en profundidad cada uno, desde el tema del agua, el tema de la máquina. Yo les nombré ahí dos boquillas, prácticamente lo que es abanico plano, cono hueco. En realidad hoy en día en el mercado tenemos 20 modelos diferentes de boquillas, podría decirse, cono hueco con inducción de aire, cono hueco, cono lleno también tenemos. Tenemos boquillas de chorros para fertilizantes a líquido. Tenemos en abanico plano, tenemos de un abanico, de dos, de tres abanicos. Tenemos abanicos con ángulos hacia adelante, ángulos hacia atrás, direccionadas, ¿no? Muchos modelos de boquilla. Lo básico es cono hueco y abanico plano. Y el abanico plano puede ser abanico plano normal, abanico plano antideriva, super antideriva, con inducción de aire. O sea, hay muchas opciones de boquilla que podemos ir probando en el campo para ir buscando la eficiencia, ¿no? Así que, bueno, cualquier cosa que quieran preguntarme, yo estoy para responderle alguna pregunta. Eso es todo lo que quería presentarles sobre lo que refiere a tecnología de aplicación. La verdad que lo que queremos es